Esto es Crónica Semanal, el resumen más completo de los sucesos, las noticias policiales y lo más destacado de la página roja nacional e internacional. Noticias e historias impactantes y desgarradoras, con lecciones y consejos para vivir en un mundo seguro y libre del crimen. Comenzamos. El fin de la bebecita. En un operativo de alto impacto, la temible bebecita del crimen fue extraditada a Perú desde Colombia. Wanda del Valle, la joven venezolana vinculada a una de las bandas criminales más peligrosas de la región, llegó esposada y custodiada por agentes de Interpol al Aeropuerto Internacional de Lima. La noticia conmocionó al país, pues se trata de una de las figuras más buscadas por las autoridades peruanas. La bebecita, como se le conoce en el mundo del AMPA, enfrentará cargos por conspiración y ofrecimiento de sicariato. Según las investigaciones, habría ordenado el asesinato de un alto oficial de la Policía Nacional del Perú, quien la señala como la autora intelectual de un macabro plan para silenciarlo. Las autoridades peruanas señalaron que la joven podría enfrentar una condena de hasta 30 años de prisión. Pero, ¿quién es realmente Wanda del Valle? Más allá de su apodo, se trata de una mujer joven, atractiva y sumamente peligrosa. Era la mano derecha del Macris, un sanguinario sicario que sembró el terror en Lima. Juntos formaban una pareja letal que aterrorizaba a la población. Tras la muerte de su pareja, la bebecita asumió el liderazgo de la organización criminal, expandiendo sus operaciones y consolidando su poder en la región. Las autoridades peruanas revelaron detalles escalofriantes sobre las actividades criminales de Wanda del Valle. Se le acusa de estar involucrada en una amplia red de delitos que incluyen extorsión, tráfico de armas, trata de personas y, por supuesto, homicidios. La joven habría utilizado su belleza y encanto para manipular a sus víctimas y encubrir sus crímenes. La llegada de la bebecita del crimen a Perú marca un antes y después en la lucha contra el crimen organizado en la región. Las autoridades peruanas aseguraron que harán todo lo posible para llevarla ante la justicia y desarticular la peligrosa organización criminal a la que pertenece. Sin embargo, muchos se preguntan si Wanda del Valle revelará los secretos oscuros que podrían sacudir los cimientos del poder en la región. ¿Será este el final de la historia o apenas el comienzo de un nuevo capítulo en la saga de esta letal muñeca de la mafia? La caída del Wilexis. El fin de una era criminal llegó a su sangriento desenlace en enero de este año. Wilexis Acevedo, el hombre que por casi 2 décadas sembró el terror y la ley en partes iguales en el barrio José Félix Rivas de Petare, finalmente cayó abatido en un enfrentamiento con el 6CPC. Con una recompensa de $150,000 sobre su cabeza y tras incontables operativos fallidos, el fantasma de Petare, el hombre que burlaba la muerte con cada redada, finalmente sucumbió a la cacería. Pero su caída no solo es la de un delincuente, es la de un sistema donde el crimen y la política bailaron de la mano durante años. Acevedo no era un simple malandro de esquina. Su historia es la del ascenso de un hombre que, desde los escalones más bajos del AMPA, supo construir un imperio sobre el miedo y la necesidad. Desde el 2003, su carrera delictiva pasó de robos y sicariatos a la consolidación de una megabanda que,
Para el 2017, dominaba con puño de hierro los laberintos de Petare. Con más de 200 hombres bajo su mando, impuso su propia ley, una mezcla de brutalidad y paternalismo, donde ejecutaba a los traidores, pero también regalaba alimentos y juguetes a los niños. Para muchos, era el tirano necesario en un barrio donde la justicia oficial no llegaba. El gobierno de Nicolás Maduro no tardó en ver a Wilexis como un enemigo incómodo. Primero lo acusaron de colaborar con la DEA durante la Operación Gedeón en el 2020. Luego, en 2024, lo vincularon con las protestas tras los resultados de las elecciones presidenciales impugnados por la oposición venezolana bajo el liderazgo de María Corina Machado, alegando que protegía a los manifestantes contra las fuerzas de seguridad del Estado. Pero a pesar de los operativos, de las emboscadas y de la traición de algunos aliados, Wilexis siempre encontraba la manera de escabullirse. Por ejemplo, en julio del 2020 regresó a Petare tras una dura persecución, y aunque en noviembre resultó herido en un operativo de las FAES, volvió a esfumarse como un espectro entre las callejuelas de la barriada. Más que un líder negativo, Wilexis era una estratega. Extorsión, secuestro y microtráfico fueron sus fuentes de financiamiento, pero su verdadero poder radicaba en la lealtad de su gente. Obligaba a su banda a proteger a los habitantes del barrio, prohibía los robos dentro de su territorio y mantenía a raya a colectivos y grupos rivales como el colectivo Osvaldo Arenas. Su relación con algunas autoridades municipales le garantizaba una estabilidad que pocos capos en Venezuela lograban. En mayo del 2020, en pleno auge de la persecución, negoció una tregua con los dirigentes de la capital, un pacto silencioso que, para muchos, fue la verdadera razón de su prolongada supervivencia. Una supervivencia que finalizó cuando el 22 de enero de este año, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, informó que Wilexis resultó abatido a la altura de la carretera Petare-Santa Lucía, en el marco de los operativos especiales del Escudo Bolivariano 2025. Según Cabello, el capo de Petare cayó durante una operación en el sector Filas de Mariche y afirmó que la banda que lideraba tenía, y abro comillas, conexiones con algunos grupos de la extrema derecha involucrados con los planes desestabilizadores en contra del país, cierro comilla. Por otro lado, el titular del Interior aseguró que la organización detrás de Wilexis estaba vinculada desde Colombia con Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque y dos mercenarios que le habían declarado la guerra a Venezuela. Lo único cierto es que Wilexis ya no se encuentra en este plano, y su desaparición no cierra su historia, sino que abre un nuevo capítulo de violencia y zozobra. La megabanda que lideró se enfrenta ahora a la fragmentación, con facciones menores disputándose lo que quedó de su imperio. Y mientras las autoridades del gobierno bolivariano celebran su caída como un golpe al crimen organizado, la realidad es que el dominio del miedo en Petare no ha muerto con él, solo ha cambiado de manos. Estados Unidos en llamas. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para nuestras próximas entregas, y así estar informado día a día, también con Notizeta, todas las noticias a tu alcance. Continuamos. Estados Unidos es un país con una geografía compleja y versátil, que lo convierte en uno de los destinos turísticos más prolijos del planeta, pero también es el epicentro de tragedias naturales que han pasado a la historia por su crudeza y devastación. Así como en el pasado,
Las bajas temperaturas y los huracanes han dejado una cicatriz inolvidable en pueblos y ciudades enteras de la Unión Americana. Esta vez el fuego se apoderó de los principales titulares de costa a costa en el país del norte. Primero fue en Los Ángeles, cuya ignición causó una ola de terror y destrucción que sacudió la ciudad desde que el 2025 abrió sus puertas. El fuego, como un monstruo desatado, calcinó casas y sueños, dejando a su paso solo cenizas y desesperación. Desde los primeros días del año, las llamas lanzaron sin control y alimentadas por vientos huracanados y una sequía implacable. Los incendios forestales, cual bestias salvajes, acabaron con hectáreas de vegetación, devorando todo a su paso. Además de invadir la ciudad, convirtiendo edificios en infiernos humeantes y reduciendo hogares a montones de escombro a las zonas de Malibú, el Valle de San Fernando y el norte de Los Ángeles. Así pues, la ciudad de los sueños se convirtió en un escenario de pesadillas, calles desoladas, edificios calcinados, olor a humo y ceniza que impregnan cada rincón. Con una reconstrucción y con un camino largo y difícil, pero con la voluntad de renacer que es más fuerte que el fuego. Un fuego que renació lamentablemente días más tarde, esta vez en la capital estadounidense, cuando un avión de la aerolínea American Airlines y un helicóptero militar protagonizaron un choque fatal, truncando los sueños de decenas de pasajeros en un abrir y cerrar de ojos. El destello de la colisión iluminó los cielos de Washington, que se llenaron de terror cuando el choque de ambas naves las hizo pedazos en el momento que se acercaban al aeropuerto nacional Ronald Reagan, sin que nadie pudiera evitar el fatídico encuentro. El impacto de la colisión fue devastador. Los pasajeros y la tripulación del avión, así como los militares que iban a bordo del helicóptero, no tuvieron oportunidad de sobrevivir. Las 67 víctimas es un recordatorio trágico de la fragilidad de la vida y de cómo en un instante todo puede cambiar. Aunque desde el inicio se barajaron varias hipótesis sobre la causa del fatídico suceso, el recién juramentado presidente Donald Trump culpó al gobierno anterior y a sus políticas absurdas de diversidad por contratar personal de controladores aéreos incapaces para asumir una labor de esa magnitud. Mientras las autoridades investigaban si la tesis de Trump sobre la catástrofe aérea de Washington era culpa de la incompetencia del sistema aeronáutico, otro accidente llenaba las páginas rojas de los portales de noticias estadounidenses e internacionales. Esta vez, la ciudad de Filadelfia se tiñó de horror cuando una avioneta se desplomó en tierra, dejando una estela de muerte y destrucción. La nave, que había despegado del aeropuerto del noroeste de Filadelfia, se estrelló poco después, cegando la vida de todos sus ocupantes y de una persona en tierra. El accidente ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, cuando la avioneta Learjet 55 cayó en picada sin que nadie pudiera evitar la tragedia. El impacto fue brutal, dejando la aeronave reducida a un montón de escombros retorcidos. El fuego y el humo envolvieron la escena mientras los equipos de rescate luchaban por llegar hasta los restos de la avioneta, pero ya era demasiado tarde. Los 6 ocupantes de la aeronave, 4 pasajeros y 2 tripulantes, habían fallecido en el acto. Por si fuera suficiente zozobra, el 13 de febrero, el portaaviones estadounidense Harry Truman chocó con un buque mercante en el mar Mediterráneo mientras operaba cerca del puerto de Said en Egipto. Según la agencia Associated Press, un funcionario naval norteamericano confirmó que la supernave colisionó con un barco granelero de bandera panameña. Y aunque el parte oficial aseguró
que no hubo heridos ni pérdidas humanas, las alertas se encendieron ante posibles ataques de grupos radicales antiestadounidenses que día a día se enfrentan ante la flota de ese país en aguas internacionales, sobre todo en las cercanías con Rusia y con los países enemigos de Israel, principal aliado de Estados Unidos en el Medio Oriente. Hasta ahora, todos los eventos trágicos ocurridos en la Unión Americana desde el inicio del 2025 han sido catalogados como accidentes o provocados por la inclemencia de la naturaleza. Sin embargo, dentro de la opinión pública nacional e internacional, más de un actor dejará entredicho estas versiones para balbucear la posibilidad de un ataque o un plan para desestabilizar el recién estrenado gobierno de Donald Trump. Lo único cierto es que la nación estadounidense deberá levantarse de nuevo para superar las pérdidas hasta que los motivos sean esclarecidos, si es que existe la voluntad política para llegar a la verdad. Alerta de estafa. Un cliente ingresa a una tienda de artículos de belleza y adquiere una lámpara para uñas por $90. Al llegar a la caja, entrega un billete de $100 a la cajera, quien le devuelve 10 de cambio. Segundos después, su interés se desvía hacia otro producto cercano y pregunta su precio, el cual es de $20. Sin titubear, el cliente le entrega a la cajera el billete de $10 que recibió como cambio y, con absoluta confianza, le explica que sumando ese monto al billete de 100 que ya había proporcionado, alcanzaba exactamente los $110 que costaban ambos artículos en conjunto. La empleada vaciló por un instante, pero al considerar la lógica de la explicación del cliente, aceptó la transacción sin cuestionarla. No obstante, al finalizar su turno y realizar el corte de caja, descubrió un faltante de $10. ¿Qué había ocurrido? El engaño fue meticuloso. El cliente mezcló con astucia el cambio de su primera compra con un nuevo producto que nunca abonó en su totalidad. Así, solo cubrió la mitad del precio del artículo adicional, mientras que la diferencia quedó pendiente. Como resultado, la víctima del ardid fue la cajera, quien sin darse cuenta terminó asumiendo la pérdida. Este tipo de fraudes son comunes y los estafadores suelen aprovecharse de empleados distraídos o con exceso de trabajo, especialmente en horarios de alta concurrencia. Sin embargo, existen formas de prevenir estos engaños y evitar ser una víctima más del fraude. En primer lugar, confía en tu desconfianza. Si algo no cuadra, detén la cola y reflexiona sobre el motivo de tu incertidumbre. Si la duda persiste, solicita la intervención de un supervisor. De ser necesario, pide un arqueo de caja de inmediato para comprobar la veracidad de la transacción antes de cometer un error. Por último, si confirmas que hubo un intento de estafa y el cliente insiste en su versión, infórmale que se procederá a llamar a las autoridades policiales para esclarecer la situación. Lo más probable es que, ante esta medida, el estafador desaparezca rápidamente del establecimiento. Recuerda que la educación y la información es la mejor defensa contra la injusticia. En Crónica Semanal nos comprometemos a brindarte consejos y estrategias para que estés siempre a un paso adelante de la delincuencia y vivas una vida libre del crimen. Y recuerda seguirnos y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima crónica.